Amigos, bienvenidos. Estamos otra vez en Editorialmente, un espacio universitario para platicar con nuestros investigadores, nuestros estudiosos de esta institución, de esta casa de estudios, y también para que nos comenten sobre estos objetos en que plasman sus resultados los libros, qué nos dicen, qué han logrado, qué aportan, qué comparten, sobre todo la generosa bondad del que sabe compartir sus conocimientos. Y bueno, pues hoy tenemos una rica charla con el doctor Jorge Alberto Huerta Cruz por su libro Lectura y Literatura, la voz de la experiencia, la práctica de leer literatura desde la historia de vida de lectores consolidados. Así que pues le damos la bienvenida, doctor Huerta. Gracias por aceptar la invitación para venir a platicar con nosotros sobre este libro. Y bueno, antes de entrar al libro mismo, siempre invitamos a nuestros investigadores que asisten a este programa a que nos cuenten cuál es su formación académica y de dónde vienen las inquietudes por este tipo de trabajos. Usted es de origen abogado. Sí, yo estudié primero Derecho. Sí. Y ya después estudié una maestría en Ciencias de la Educación y finalmente el doctorado en Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales con orientación hacia cuál es la... Dentro de este doctorado, ¿usted hacia dónde siente mayor inclinación por temas e intereses? Mire, es una cosa bastante particular porque el tema de esta investigación, que fue mi trabajo de tesis, utilizó mucha metodología de la sociología y de la antropología. O sea, líneas culturales. Líneas culturales. Y el tema pues también se inscribe en estudios literarios, ¿no? Sí, claro. Es un área que de las ciencias sociales, de las humanidades, que incursionó ahí. Claro, desde luego el libro es algo que le iba a decir, tiene que ver muchísimo, pero muchísimo con sociología de la literatura. Definitivamente claro. Su sustento, no lo niega usted, está allí. Desde luego y habla de su vocación, de sus intereses. Usted además es profesor ¿en qué licenciatura? En la licenciatura en Derecho, en Derecho. Y estudió el doctorado en nuestra universidad. Igualmente, sí, en ese mismo instituto. Comentaba con usted antes de empezar el programa que me llamó favorablemente la atención encontrarme con un libro que abordara la literatura. Y más aún cuando al leerlo veo que está usted enfocando con particular énfasis la lectura literaria. Desde luego sí entra usted al campo de la literatura en general, la lectura como todo este proceso de obtención de información, pero particularmente y casi desde el principio usted se lanza de lleno a la lectura literaria. ¿Por qué, doctor? Es muy interesante ese enfoque. Muchas gracias. Sí, a mí me interesó el tema de la lectura y de la formación de lectores desde hace muchos años. Como lo platicaba con usted, posiblemente desde un interés primero hasta personal, biográfico, y después me interesó ya abordarlo ya desde el campo de la investigación. Y ahí ya en ese camino de investigar sobre la formación de lectores, la lectura, pues sí empecé a encontrar algunas diferencias muy importantes entre la lectura que se hace con fines literarios y la otra lectura que hacemos más con fines instrumentales, operacionales, técnicos. Y a mí me interesó mucho comprender cómo es que se forman las personas como lectoras de textos literarios. Claro, porque además usted deja muy claro las dos funciones. La otra es obtención de información exclusivamente para el estudio, para algún trabajo, para interpretar un manual de un aparato que vamos a montar en el laboratorio donde trabajamos, etcétera, etcétera, para leer el periódico inclusive y formarnos un juicio muy objetivo con noticias fundamentadas, o lo suponemos. Pero cuando usted se mete a la lectura literaria, rompe todos estos esquemas, pero no porque la oponga en cuanto a validez de información, sino porque por el contrario, valida muchísimo
la trascendencia de la lectura literaria. Y esto me parece importante en un país donde muchos segmentos de la sociedad consideran que leer literatura, poesía, teatro, novela, cuento, consideran en este inconsciente colectivo que pues está bien, pero no deja nada, casi como un mal necesario. Y usted rompe, se enfrenta a esa posición y prácticamente la embate con muy buenos razonamientos. ¿Cuál fue el motivo de darle este enfoque a su trabajo? Sí, precisamente la idea central del trabajo estriba en buscar comprender la lectura literaria desde la perspectiva de los lectores. Uh-huh. Sí. Y a partir de esa paradoja que usted prevé, es decir, por un lado, es una cuestión paradójica, por un lado tenemos mucha información que apuntaría al sentido de que cada vez habría menos lectores de literatura, o que el papel de la literatura en la sociedad va siendo más discreto en comparación con otras épocas donde incluso había novelas por entregas en los periódicos y eran sucesos masivos y la gente esperaba esto. Y ahora, al parecer, las grandes masas están más preocupadas por la televisión, ahora por las redes sociales, y pareciera que la literatura va tomando un lugar más discreto. Sin embargo, esto es paradójico porque a la vez que recibimos esas noticias, la literatura goza de un gran prestigio. Bueno, sí, aquella que dabais por muerta goza de cabal salud, diría don Juan Tenorio, ¿verdad? Exactamente. O sea, por otro lado, parece que goza de cabal salud y de gran prestigio. O sea, así es. Tan es así que, bueno, algunas de las encuestas que se hacen sobre lectura podrían tener algún sesgo cuando mucha gente le preguntan que si lee, que si ha leído, que hace cuánto, y casi la gente busca dar una respuesta más halagüeña, porque sabe que es bueno ser lector. Y que tiene un prestigio social, además de un beneficio emocional, ya no digamos cultural, nada más emocional. Exacto, y entonces allá hay que entender, bueno, la gente que sí lee, la gente que sí incursiona en la lectura literaria, ¿por qué lo hace? ¿Y qué significado tiene para ellos? ¿Qué es lo que los lleva? Entonces, acá lo que tratamos es de buscar casos de éxito, digamos, gente que es lectora rotunda, consolidada, que ha hecho de la lectura de textos literarios parte importante de su vida. Dice, ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Qué los llevó ahí? ¿Y qué es lo que es? Y encontramos algo como lo que usted decía. Este tipo de personas aprenden a darle sentido a su vida a partir del texto literario, y entonces convierten a la práctica en una acción social muy particular para crear sentido, para ampliar el mundo de vida y recrear sus procesos subjetivos. Desde luego. Tiene importancia ahora en un mundo tan mecanizado, tan automatizado a veces, tan inducido incluso por el consumo generalizado y masivo. ¿Tiene importancia frente a lo objetivo y lo pragmático volver los ojos a lo subjetivo y a lo emocional? Sí, claro, ¿no? Me parece que ese es el gran papel que tiene reservada la literatura en épocas como estas, donde al leer literatura la gente tiene una oportunidad única, diría yo, de crear nuevos significados. Por un lado está la propuesta del texto. El autor hace una propuesta ahí de sentido, de significados, de códigos. El lector tiene que acceder a ellos, pero lo hace desde su propia experiencia de vida, desde su propia biografía, desde sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias. Entonces, al cruzar la propuesta del texto con su propia vida, pues genera un sentido, genera nuevos significados que le permiten al lector entender el mundo y entenderse a sí mismo y potenciar lo que es él y lo que sabe y lo que siente a partir de los textos literarios. Desde luego, yo creo que esto que usted nos dice es sumamente importante. El individuo tiene también que reconocer cuáles son los patrones de su propia individualidad.
no para que se aísle, sino para que sepa relacionarse mejor Claro. con el espacio social o los espacios sociales con los que se relaciona, la familia, la pareja, el trabajo, el país. Y en este sentido, bueno, usted decía algo interesante, que pareciera un lugar común, pero que se demuestra cada vez con mayor, de manera más fehaciente. El libro no vale si no se completa con una lectura o con muchas lecturas. Un mismo libro no se lee de igual manera por los diferentes lectores. Exacto. Un mismo libro no es el mismo libro para cada lector. Claro. Porque cada quien hace una lectura desde su propia vida y le va a dar un sentido desde su propia experiencia. Y eso es la gran aportación de la literatura. La literatura siempre va a ofrecer textos indeterminados. Sí. Textos, vamos a decir, que están dispuestos para que sean completados por el lector. Por cada uno de los diferentes lectores. Algo así como lo que ocurre con la música. Un autor pues dispone una obra, da una serie de indicaciones en el papel pautado, sin embargo la obra siempre va a ser diferente cuando la ejecuta uno u otro músico, Sí. porque al momento de ejecutarla va a imprimir algo de su propia subjetividad. Sí. Y entonces no da lo mismo escuchar una sonata de Bach con un chelista que con otro. Eso es cierto. Y entonces es lo mismo cuando una persona lee un poema, pues tiene un significado distinto para una persona que para otra, o una novela o un cuento, ¿no? Esto es interesante por lo siguiente. Entonces, si la lectura se vuelve un acto individual y se vuelve incluso al punto de que una segunda lectura, hay libros que nos llaman para una segunda lectura, y es algo diferente para mí mismo. Y eso mismo, porque uno mismo ha cambiado y ahora percibe el texto de otra manera. Así y es. le encuentra nuevos significados, le encuentra nuevos sentidos y hace que esa obra vuelva a renacer y vuelva a tener otra dimensión. ¿no? Y como dice, a la vez es un acto muy personal, muy individual. Bueno, por lo menos desde que se inventó la lectura en voz baja, es un acto muy individual, pero a la vez es un acto que nos congrega con los otros, porque nos acerca a las ideas, al pensamiento de los otros y nos permite crecer, porque lo que sostiene ahí la investigación es que la lectura se convierte en una experiencia, o sea, algo que se vive, pero se vive de manera vicaria, porque al leer yo paso por la experiencia de la historia que estoy leyendo. Así y es. con eso me acerco al otro, puedo entender, puedo ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Y esto además nos permite socializarnos, aunque la lectura sea individual, la vivencia se convierte en un acto tan personal que a veces estimula sueños en que uno se siente el protagonista de la obra y se aterra o se alegra según lo que esté leyendo. Definitivamente es un proceso socializador. Esta es una contradicción, una paradoja interesante de la lectura. Vamos a seguir platicando sobre esto, sobre su propia experiencia, doctor, porque esto nos ayuda también a entender y disfrutar uno de los mayores placeres y de los placeres a veces más dolorosos pero más satisfactorios, que es la lectura literaria. Vamos a ir a un corte breve y regresamos enseguida para seguir platicando con el doctor Jorge Alberto Huerta Cruz sobre este interesante libro, esta interesante investigación. Regresamos enseguida. Amigos,
Acompáñenos en Editorialmente, un espacio para platicar con nuestros autores sobre sus estudios, sus investigaciones y muy especialmente sus libros. Síganos todos los jueves en Garza Ciencia TV, un espacio de los universitarios para compartir con usted. Pues aquí regresamos, amigos, a seguir platicando sobre este libro de lectura y literatura, La voz de la experiencia, del doctor Jorge Alberto Huerta Cruz. Y bueno, tiene un índice muy interesante, doctor. Nada más leeré los encabezados de cada capítulo, el recuento de la investigación, la parte metodológica, que desde luego sustenta y muy bien este estudio. La vida como un texto, el capítulo 2. Me gustó incluso el enunciado, la vida como un texto, biografía y trayectoria lectora de Elena. Los estudios de caso que usted retoma y presenta por aquí, la búsqueda de la lectura, biografía y trayectoria lectora de Josefina. Dos personas que además le cuentan su experiencia, cómo se acercaron y cómo llegan por distintos caminos. No es un patrón, la lectura no se invita a ella a partir de un patrón de conducta unívoco, sino la vida es tan azarosa que cada una nos presenta o nos niega el acercamiento a la lectura. Familias en que se dan en los mismos ambientes, hay quienes sí se interesan por la lectura y otros no. Nos tiene después el capítulo 4, disposiciones para la consolidación de la lectura, cómo va evolucionando el propio lector sin darse cuenta dentro de sí mismo y todo esta circunstancia psicolingüística inclusive, aunque no con este enfoque específico, pero sí tiene que ver con ello, representaciones sobre la lectura, la operativa y cultural, la obligatoria y la autónoma, del pasatiempo a la necesidad. Es un capítulo que también en lo particular del placer al dolor, tiempo de lectura, la lectura como hermenéutica. Es un capítulo que particularmente me pareció muy rico, adelanta usted una serie prácticamente de conclusiones para el lector, para que el lector diga, bueno, pues leer sí vale la pena, sí es una experiencia, si lo queremos ver solo desde el punto de vista pragmático, leer es benéfica, pero leer también es gozosa, que es algo que nos hemos olvidado de las compensaciones a nosotros mismos, y finalmente la experiencia y consolidación de la lectura literaria. ¿De dónde le viene a usted el gusto de la lectura? Ya nos decía que desde pequeño, pero también nos hablaba de una experiencia antes de empezar la charla, de una tienda de libros de viejo, de su abuelo. Sí, no. ¿Qué le dejó esto en su infancia? Bueno, yo desde muy pequeño, siempre vi, por ejemplo, a mi papá leer, ¿no? Un lector así muy rotundo, sí, muy asiduo. Fíjese, mi papá a lo mejor no ha incursionado tanto en la literatura, pero en otro tipo de textos siempre ha estado leyendo, yo desde niño. Y esto como que le va marcando un camino, que como usted bien lo dice, no lo determina, porque habrá otras personas que también tuvieron experiencias similares o análogas y no abrazaron la afición de leer, y habrá quien sí. Yo de ahí me viene, ¿no? Entonces desde muy pequeño mi papá siempre me compró libros, nunca me obligó a leer. Perdón que lo interrumpa. Dijo usted, me compró libros. Veamos con los pequeños la compra de libros como una inversión y muy lucrativa a futuro. Acerquémosle el material a los niños, no nos pese cuando el niño quiere un libro, vayamos eso sí midiéndolos con su edad, con sus intereses, pero piensen que es una inversión
para la personalidad del niño y del futuro adulto. Perdón por la interrupción, pero es que es algo bien interesante. Sí, obviamente el hecho de que desde edades tempranas los niños tengan acceso a los libros, y fíjese, a veces hasta la presencia de los libros, eso es... Y además algo así, tirados en la mesa, no acomodados rigurosamente, sino en uso. En uso, como objetos cotidianos que forman parte de la vida, eso ayuda mucho a formar, o puede favorecer que alguien se pueda volver lector, ¿no? El caso mío, pues, se fue así, ¿no? Sí. Bueno, le comentaba, mi abuelo tuvo una librería estas de viejo. Que son verdaderas joyas. Exactamente. Hay todo y nada. Hay todo y nada, hay verdaderas joyas, puede uno encontrar ahí, libros extraños, inéditos, muy particulares, hasta pues materiales pues muy ahí. Pero además esa es la maravilla de la lectura, siempre habrá un libro que le interese a alguien y que le haga clic, ¿no? Sí. Y una librería es eso, ¿no? Es un laberinto donde están ahí los libros esperando en busca de su lector. Efectivamente. Y otra cuestión interesante, doctor, y yo lo recordé mucho a partir de la lectura de su libro, cómo hay libros que uno retrasa su final, no quiere uno que se acaben. Cómo hay libros que a uno le duele y de alguna manera se vive un proceso de duelo cuando se acabó una novela que a uno lo atrapó especialmente y uno siente que se está despidiendo de amigos. Fue tan fuerte la experiencia. Fue realmente una vivencia. Y como una vivencia se padece, se extraña, se le hace duelo. Tiene usted toda la razón. Eso que usted comenta es el enfoque de la investigación, ¿no? Dar cuenta de esa parte de la lectura como la experiencia, como una vivencia, que a lo mejor a veces los estudios cuantitativos, que son muy necesarios, las encuestas de lectura, no permiten revelar eso. Efectivamente. Y a veces también algunas estrategias para formar lectores muy instrumentales, ¿no? Que buscan mecánicas, es decir, cuánto debo leer, en cuánto tiempo, donde lo importante es leer mucho, leer deprisa, y uno se da cuenta al recuperar la experiencia de los lectores de literatura, vamos a decirles, de hueso colorado, uno se da cuenta que ahí esos elementos no son tan importantes, y que a veces uno, al contrario, lo que quisiera es leer más despacio, la relectura, el que no se acabe la obra. Esos son fenómenos que solo la gente que pasa por esa experiencia puede entender. Puede entenderlo. ¿Con qué novela le ocurrió este duelo porque se acabara? No, pues muchísimas veces me ha pasado. Creo que soy yo mismo soy un lector muy muy recurrente, y me pasa frecuentemente, se lo podría decir muchísimas veces. Por ejemplo, 100 años de soledad es una novela que se goza y que uno no quisiera que no acabara, que continuara muchas veces, pero Las uvas de la ira, novelas de infinidad de textos. Sí, efectivamente. Algunas. Ahora, usted decía en la primera parte de esta charla, la lectura es personal, la vivencia de la lectura, el meterse a las páginas se vuelve una experiencia personal. Pero al mismo tiempo, en la paradoja de la lectura literaria, uno vive una realidad contraria a la de la lectura de estudio. En la lectura de estudio, 2 más 2 es 4 aquí, en Europa, en China, y en el trabajo técnico, las traducciones mismas, puede uno leer incluso una segunda lengua, y un texto técnico no nos cuesta tanto trabajo como un texto literario. Entonces, la pregunta iba en este sentido, si bien la lectura literaria es tan personal, sea un poema, una obra de teatro, un cuento o una novela, ¿por qué entonces la lectura literaria nos socializa al punto de ser un complemento importante? Y con lectura literaria digo cultura en sus términos más generales, y nos abre las puertas para que la profesión que tenemos o el oficio que tenemos, más la lectura, nos presenten un panorama más enriquecido del trabajo y de la vida social. ¿Por qué es un proceso socializador la lectura si es tan individual? Sí, por esto mismo que usted decía, la lectura permite
pasar por una experiencia sin hacerlo en el mundo objetivo. Entonces, uno puede, al leer, acercarse a experiencias que están en otros lugares o en otros tiempos, en otras culturas, con otras personas, a las que incluso físicamente uno le sería muy difícil o imposible acceder. Entonces lo que uno está haciendo es ensanchar su mundo. Y entonces al ensancharlo, crece los significados, crece las percepciones, y entonces uno puede entender más y mejor o de otra manera a los otros. Y esto nos permite entender mejor a nosotros mismos y a los demás. Desde luego. Esto de que a través de un libro se puede viajar. Bueno, pues uno puede leer un libro, puede viajar en el tiempo, en el espacio y entender y estar en situaciones que uno no podría estar. Claro. Y eso le permite vivir, digamos, entre comillas, una experiencia que le aumenta sus posibilidades de socialización. Fíjese que ahorita que lo dice, cuando he tenido oportunidad en la vida de viajar, más que las guías comerciales que antes abundaban, a mí me gustaba leer novelas del lugar al que iba. Claro. Y definitivamente la experiencia de conocer o de reconocer, porque ya lo había conocido en la lectura, aquel lugar al que iba, me resultó más enriquecedora. Usted aquí habla de la intensidad de la lectura. Me gusta este apartado, la intensidad de la lectura, del pasatiempo a la necesidad. Llega un momento en que la lectura o su ausencia se vuelven una necesidad que imperiosamente debemos subsanar. Sí, es decir, la lectura en un principio pudiera ser esto un pasatiempo, como hay otros tantos, y bueno, uno puede relacionarse muy superficialmente con un texto literario a manera solo de entretenimiento, es decir, un momento de pasatiempo. Pero si uno hace una lectura un poco más intensa, uno deja la superficie del texto, ingresa a los significados, a los códigos que están ahí, a la experiencia que el autor quiso poner ahí, y se sumerge uno ahí con su propia experiencia, entonces el acto de lectura se vuelve intenso, y entonces ahí lo que hace uno al leer de esa manera es encontrar sentido a su propia vida, claro, a su propio mundo. Y entonces lo que nosotros encontramos ahí al recuperar la experiencia de varios lectores es que ellos han aprendido a encontrar sentido a su vida a partir de lo que leen. Y entonces esto se vuelve ya un patrón de conducta. Entonces tienen que estar leyendo frecuentemente para volver a encontrar referentes en su vida. Y reacomodar sus experiencias. Una de las chicas que entrevistábamos decía esto, ¿no? Que cuando ella se sentía triste, ella tenía que ir a buscar algo que leer. Dice, y le busco cosas tristes también. Entonces uno se queda, es muy interesante, pero ella lo hace así. Con una finalidad casi catártica. Claro, y entonces ya ella tiene esa necesidad. Y bueno, otros de las entrevistas refieren experiencias muy similares, ¿no? Como frecuentemente tienen que estar leyendo para buscarse referentes, ¿no? Así que, como lo acaba usted de decir, la lectura es adictiva. Pero es una sana adicción. Claro, es una sana. Esa sí se acepta. Es una sana dependencia. Adicción, ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo mucho en esa frase que dicen que la lectura se puede adquirir por contagio, ¿no? Sí, porque uno de ver a otras personas leer, se puede uno contraer la adicción. La adicción. Doctor, de verdad, mucho más que platicar sobre lectura, mucho más que platicar. Y pues yo espero que pronto nos comparta usted nuevos aportes sobre este tema que a usted le interesó, lectura y literatura. Algo que pareciera que podemos dejar de lado y no es cierto, es sustancial para el desarrollo cultural de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Yo lo felicito, me atrapó la lectura, la compartimos ahora gracias a su participación y ojalá pronto tengamos un segundo volumen de esto, lo invitamos porque fue muy interesante. Le agradecemos. Este libro lo pueden ustedes adquirir en Carácter Librería, nuestro espacio universitario para
distribuir el fondo editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de otros fondos. Es un espacio para promover precisamente la lectura, lectura de estudio, lectura literaria. Visítela usted en el pabellón universitario en Ciudad del Conocimiento de la universidad, en la salida Tulancingo, y en las librerías de nuestra universidad. Hágalo, le aseguro que no se va a arrepentir. ¿Quiere usted adentrarse en la lectura? Puede aquí tener una buena guía. ¿Quiere hacerlo con sus hijos? También tendrá una buena guía. Le agradecemos al doctor Jorge Alberto Huerta Cruz haber aceptado esta invitación y haber producido este material muy interesante. A usted que nos ha seguido, y recuerde, lo esperamos en la próxima emisión de Editorialmente.